Hay mensajes que a veces son mensajes sencillos, fáciles de comprender. Otros tienen un poco más de profundidad teológica y demanda un poquito más de concentración, de interés, de que prestemos toda nuestra mente y corazón, porque al fin y al cabo la teología no está reservada para los seminarios, los pastores, los doctores. Yo creo que todos los cristianos somos teólogos, porque teología es estudiar a nuestro Dios. Y podemos estudiarlo porque Él se ha revelado en las Escrituras. Y hay mensajes que tienen contenido teológico que, repito, requiere un poquito más de concentración, y de eso se trata el mensaje de hoy, y se van a dar cuenta por qué esta advertencia. Oremos. Señor, en efectivo, necesitamos Espíritu Santo, una preparación mental y también, Señor, de corazón, que sepamos honrar tu palabra, prestar interés para poder salir de aquí creciendo en fe, en conocimiento, pero también en devoción, en amor hacia ti. Así que pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Juan es un evangelio muy distintivo cuando se trata de la Navidad. ¿Por qué? Porque mientras que Mateo y Lucas presentan datos históricos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Juan menciona la naturaleza y la misión del niño Dios. Por eso es un poco diferente como presenta Juan al mencionar su encarnación. Por eso Hebreos 10, versículo 5 dice, me preparaste cuerpo. Jesucristo hablando con Dios, me preparaste cuerpo. Por eso comienza escribiendo acerca del Verbo. Y vamos a buscar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Los mensajes en serie para este periodo de Navidad van a estar basados en estos primeros versículos del Evangelio de Juan. Juan 1:1 y después vamos a leer el versículo 14. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note cuando dice Juan 1:14, fue hecho carne. Ahí se refiere que fue engendrado, concebido y luego nacido como hombre. ¿Por qué este término tan peculiar que usa Juan? Yo creo que nos interesa, despierta nuestra curiosidad. Cuando sabemos que verbo, en griego logos, lo que está significando es palabra, pensamiento, concepto. ¿Por qué? ¿Por qué Juan habla así acerca de Jesucristo? Para la mentalidad griega, verbo expresaba la idea de razón y control creativo. O sea que la revelación es la idea clave en este concepto. Cada vez que mencionamos verbo, logos, hablamos de revelación. Y aquí está siendo aplicada a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es todo lo que Dios es. Es la expresión del Dios mismo, quien es espíritu invisible, como lo es nuestra alma. Por ejemplo, si tenemos una vasija, creemos en el amor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Creemos en el amor? Si tenemos vasija, o ahora mismo para las Navidades, ¿podemos coger una caja y llenarla de amor? ¿Verdad que no? Sí, al darla está expresando el amor, pero no se puede llenar de amor, porque el amor es una esencia abstracta, es una esencia que es, se puede decir, pertenece a lo espiritual. Esa es nuestra alma, hermanos. No la vemos, pero sabemos que somos. Lo mismo es con Dios. Dios es espíritu, lo llena absolutamente todo. Precisamente Él no tiene un cuerpo físico, pero sin embargo, Jesús, al encarnar, vino a ser el Verbo, vino a ser la revelación del mismo Dios. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Por eso cuando se trata de entender que la creación es una revelación de Dios, como dice Romanos 1 del 18 al 20, ningún ser humano es excusable ante Dios. Porque la misma creación está revelando que Él es el creador y es el autor. Sin embargo, pudiéramos asombrarnos al ver un frondoso árbol, al ver una montaña alta, y no sé, cualquier cosa en la naturaleza que a usted le cause admiración. Pero esas cosas me dicen, sí, hay un creador, pero no me dicen cómo es ese creador. Es por eso que se necesita un poco más de revelación, y esa es la escritura, la palabra, que según 2 de Timoteo 3, 16 al 17, nos son muy útiles, porque es en la Biblia donde uno puede llegar a conocer lo que Dios quiere revelar, su voluntad, sus atributos, su plan eterno, su carácter, etc. Sin embargo, cuando hablamos ya de un verbo, es una máxima revelación, y es Jesús encarnado. Dios se ha expresado plenamente a la humanidad en la persona del Señor Jesús. Sí, Dios es espíritu, no le vemos, pero es a Jesucristo, el Dios, a quien vamos a ver. Y le vamos a ver cara a cara, porque esa es la promesa. Por eso al venir al mundo, Cristo nos ha revelado perfectamente cómo es Dios en personalidad, carácter y atributo. De esta manera, Cristo es la palabra viviente de Dios al hombre. Por eso la primera frase que se encuentra en este texto dice, en el principio era el verbo. Este principio no quiere decir comienzo, sino viene a ser el mismo significado de alfa y omega, principio y fin, primero y último. Y lo que está implicando es que no podemos pensar en que alguien creó a Dios, porque entonces sería, como nosotros los cubanos decimos, el cuento de la buena pipa. Pero no. Alfa y omega quiere decir que antes que Dios no hubo ni habrá nada. Y después de Dios no se puede esperar nada. Y esa es la idea de ese principio. En ese principio implica que antes que Él no hubo nada. Y es importante que lo comprendamos ante muchos que niegan la naturaleza divina de Jesucristo, limitándolo, sea a un hombre o a un ángel. No, hermanos. Jesucristo no apareció súbitamente como hombre. Él se tuvo que someter a todo el proceso de la manera como Dios nos ha traído a todos al mundo por medio del nacimiento. Un niño muy curioso le pregunta a la madre, madre, ¿cómo nací yo? Ay, mijo, a ti te trajo la cigüeña, te echó por la chimenea. Madre, ¿y tú cómo naciste? Porque estoy intrigado. Oh, a mí me compraron en un mall de París, le dice la madre. Madre, ¿y a papá? ¿Cómo fue que nació papá? Ay, mijo, a él lo encontraron dentro de una lechuga. Pero bueno, es que aquí en esta casa nadie ha nacido normalmente. Jesús nació normalmente como hombre. Se sometió a todo el proceso, hermanos. Él no fue creado, Él no tuvo principio. Es más, una genealogía sería fuera de lugar en este Evangelio de Juan. Sin embargo, en Mateo y Lucas sí aparecen genealogías. Pero aquí no, porque aquí está hablando algo más profundo, más allá, que es la divinidad del Hijo de Dios. Por eso, Él no solamente estaba en el principio con Dios, la segunda frase dice que Él estaba con Dios. Pero este estaba con Dios me está diciendo a mí que es de una personalidad distinguible, separada. No estamos hablando aquí de una idea, un pensamiento, una manifestación o una modalidad de Dios, porque eso sería un tipo en concreto de ejemplo. Estamos hablando aquí de una verdadera persona que estaba con Dios, vivía con Dios. No nos confundamos. Creemos en un solo Dios, pero un solo Dios en tres personas. Cuando hablamos de un solo Dios, nos referimos a su esencia, a lo que es su naturaleza. Entre un perro, un gato, una vaca, un caballo, sabemos que son diferentes animales, pero todos son ¿qué? Animales. ¿Verdad?
Nosotros somos todos diferentes, pero somos humanos. No permita que nadie le diga animal. Humanos. Cuando hablamos de una naturaleza y una esencia divina, se trata de Dios. Es un solo Dios. Por eso en muchas ocasiones les he enseñado, no llamen a nada ni a nadie divino. Quítese eso de su vocabulario. Divino solo es Dios. Pero es tres personas distinguibles, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. Inclusive, el conocer esto responde a ese misterio del concepto que se conoce como la soledad de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en la soledad de Dios? Dios es eterno e infinito, y todo lo creado tuvo un principio. No nos podemos ni imaginar ese principio, porque sería recorrer nuestra imaginación hacia allá y nunca acabar. ¿Qué hacía Dios durante todo ese tiempo? Cuando no habían ángeles, no habían seres humanos, no había criaturas, no había universo, no había nada. ¿Qué hacía Dios? Por toda una eternidad, tener comunión entre las tres personas. Una perfecta comunión. Quiere decir que cuando Dios creó, no lo hizo porque necesitaba algo o le faltaba algo. Porque en su propia gloria Él estaba completo, satisfecho. Simplemente creó porque así lo quiso. Esa fue su voluntad. Crear el reino de los cielos. Y que cada uno de nosotros seamos ciudadanos de ese reino de los cielos. Ese es el propósito detrás de la creación. No, hermanos, la creación nada añadió a Dios. Su gloria es sustancial. Ni puede ser aumentada ni disminuida. Porque Jehová no cambia. ¿Qué fue lo que lo motivó a crear ángeles y seres humanos? El puro afecto de su voluntad. Todos conocemos al imaginario salvaje Tarzán, ¿verdad? Pues imagínense que Tarzán se ha encontrado con un reloj en la selva. Y lo examina detenidamente. Y deduce que hay un relojero. Y todo está bien. Hasta que el salvaje intenta formar un concepto de ese relojero. ¿Podrá decir, conozco al relojero? ¿Lo podrá decir? Claro que no. Porque solamente tiene un reloj en su mano. Muchas veces así es con Dios. Somos finitos. No podremos nunca llegar a conocer al Dios infinito. El Dios de las Escrituras solo puede llegar a ser conocido por aquellos a los cuales Él mismo se ha dado a conocer por las Escrituras. El Dios que es Espíritu, Juan 4:24, solo puede llegar a ser conocido espiritualmente y aún así este conocimiento es fragmentado. Por eso es bueno dedicarnos a ser teólogos, a conocer cada vez más a Dios. La tercera frase, no solamente en el principio era el verbo, o sea, apuntando de que Él es Dios existente, sino que estaba con Dios, era con Dios, sino que ahora nos dice claramente, para que no quede duda, que el verbo era, y yo añado, es Dios. El verbo era y es Dios. No solamente moraba con Dios, Él mismo era Dios. Por eso, repito, la Biblia enseña que hay un Dios en tres personas. El fallo de las sectas es negar la naturaleza divina de Jesucristo o negar su personalidad o su misión. Ahora, tenemos que preguntarle a Juan, el autor de este evangelio, ¿qué propósito hay detrás de todo esto de la mención del verbo? Sabemos que ese verbo se hizo carne, por tanto hace referencia a Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de todo esto? El propósito de Juan era llegar a aquellos filósofos griegos de su época. Los filósofos amaban la sabiduría, la procuraban como una virtud excelente y siempre estaban en busca de la verdad. Los filósofos. ¿Y qué es lo que dice Juan aquí? Les presenta
la verdad. Les escribe sobre ese verbo, ese logos, esa revelación de la verdad, quien es Dios. ¿Qué es lo que cree el mundo? Veamos lo que dice Colosenses, capítulo 2, del 8 al 10. Colosenses 2, del 8 al 10. Tenemos aquí una seria ya advertencia y el mensaje ahora se va a empezar a tornar de una teología a cómo aplicar a nuestras vidas lo que el Señor nos está enseñando acerca del verbo. Colosenses 2, 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El verbo era Dios. Era y es Dios. En Él habita toda la plenitud de la verdad. Dice, noten, y vosotros estáis completos en Él. Por eso es que el hombre sin Cristo, sin el Salvador de su alma, siempre va a sentir ese vacío en su corazón, siempre se va a sentir incompleto, insatisfecho, porque es que Cristo es todo, Cristo es lo que nos complementa. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que la palabra del Señor nos exhorta a estar en Cristo, pero el mundo que dice, tenemos que ser secularistas. Esa palabra secularismo quiere decir siglo y mundo a la vez. ¿Somos seculares los cristianos? Sí, ¿por qué no? Si estamos aquí en el mundo, ¿de qué planeta es usted? ¿Extraterrestre? No, sí, estamos en este mundo, somos seculares, pero lo malo es cuando le añadimos ismo. Porque cuando ya el ser secular o estar en el mundo se convierte en ismo, quiere decir que toda nuestra mentalidad ha sido afectada. Que entonces comenzamos a vivir solamente para este mundo. Estamos ignorando que existe vida más allá de la muerte y que existe otra dimensión, otro mundo, otro reino que nos está esperando cuando nos sacamos de este. Por tanto, el secularismo enseña que toda realidad y todo valor humano debe de ser medido y juzgado a vista del presente, lo que me significa ahora. Y este secularismo toma varias formas. Por ejemplo, existencialismo, pluralismo, pragmatismo, hedonismo, humanismo, relativismo. ¿Conoce ustedes de estas filosofías? Vamos a mencionar algo de ellas para que estemos alerta. No vaya a ser que hayamos adoptado alguna de estas ideas y la hayamos incorporado a nuestra manera de vivir. Precisamente las sectas se alimentan de estas filosofías. No se preocupan por la eternidad, sino es el ahora. Hacen del hombre su Dios. Es la eliminación de Dios y todo lo que tiene que tener su origen en la esfera sobrenatural. Poniendo, por ejemplo, la Navidad. Señor, la Navidad no es otra cosa que celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué la han convertido? Noten las paradas cuando las realizan. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el pesebre? ¿Dónde está? Ese es el mundo secular. Pero nosotros no, nosotros los cristianos estamos en Cristo. El existencialismo dice que la existencia procede de la esencia, que primero somos y luego por las decisiones que tomamos nos hacemos. Puedes llegar a ser lo que tú quieras ser si pones tu pensamiento en ello. Pero hermano, no es lo que dice Dios. Lo que dice Dios en el Salmo 100, versículo 3, no nos hicimos a nosotros mismos. Fue Dios quien nos hizo. Y si sabemos que Dios nos hizo, tenemos que procurar el propósito y el sentido de la vida. ¿Por qué y para qué Dios a mí me hizo? El humanismo declara que el hombre es la medida de todo,
que es el hombre quien establece las normas que determinan los valores. Cree que el hombre es un accidente de la naturaleza que nació por casualidad y termina en la nada. Bueno, pues eso es lo que cree el humanismo. Es sumamente atractiva esta filosofía. Elimine a Dios, elimina la Biblia y ya no hay que rendirle cuentas a nadie. Puedo vivir a mis anchas, que al fin y al cabo no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero esa es la realidad. Claro que no. Porque después de esta vida nos espera un juicio. Y tenemos que ir a ese juicio y rendir cuenta por todo lo que somos y hemos hecho. Esta es la frase, la famosa frase: no, porque yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Oh, sí? Tú haces con tu vida lo que te da la gana. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad. Pragmatismo. Dice que no hay verdad absoluta, no hay valores absolutos. Es la experimentación. Si la religión te hace bien, ok, es bueno para ti. Pero si no, simplemente sirve lo que funciona. Que es parecida al relativismo. En el relativismo lo que hay es diversidad, opiniones. Opinión de cada persona es lo que cuenta. Se promueve el respeto mutuo, se condena cualquier imposición y rechazan la Biblia porque impone prácticas y creencias. ¿Tú quieres ser esto? Ok, sélo. Yo no me voy a meter contigo ni te voy a decir cómo ni nada, no te voy a criticar. Respétame a mí tú. Ese es el relativismo, lo cual para ellos no hay verdad absoluta. La última de estas filosofías que quiero mencionar es el hedonismo, que es simplemente la búsqueda del placer. Lo que importa es darle placer al cuerpo, como la Macarena. Ese es el hedonismo, lo que dice el mensaje de la Macarena. Sentirse felices, satisfechos, complacidos, encontrar el sentido de la vida. Así que todo se define en términos de placer y dolor y lo importante es vivir a plenitud. Nosotros los cristianos sí creemos que hay un Dios y sí creemos que hay vida después de la muerte y que todo hombre comparecerá ante juicio. Pero también creemos que esta vida está en Cristo. Por eso fue que Cristo, ese verbo, se hizo carne. Nació entre nosotros, se hizo humano. ¿Para qué? Para poder sustituirnos en la cruz del Calvario y darnos la salvación y la vida eterna. Por tanto, verbo quiere decir que Jesucristo es la máxima revelación de Dios al hombre. Por eso podemos entender las palabras de Juan 14:9 cuando él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es Jesucristo el Dios a quien vamos a ver cuando estemos en el paraíso. Y le vamos a ver cara a cara. Dios continúa en su esencia espiritual. El Espíritu Santo continúa en su esencia espiritual. Pero debido a que Jesucristo encarnó y se hizo hombre, es el Dios a quien vamos a ver, con quien vamos a hablar y con quien nos vamos a relacionar cuando estemos en el paraíso. Por eso, hermano, Cristo es Dios. No permita que nadie le confunda en cuanto a su naturaleza y su misión. Porque Él es la verdad y la verdad es que Él es Dios. Los filósofos estaban en busca de esa verdad, dedicando fuerza, tiempo, energía, persiguiendo y tratando de encontrarla. Y es cierto, hermano, cuánto los hombres se dedican a estudiar, a leer libros, a leer de esto, de leer aquello, y no se enfocan en buscar la verdadera verdad que está en Cristo. Por eso te pregunto, ¿te encuentras buscando la verdad? ¿Te encuentras buscando la verdad de tu existencia? ¿La verdadera religión? ¿La que te va a llevar al cielo cuando te vayas de este mundo?
Así que, hermanos, el Señor nos está presentando en Cristo, pues, la verdad, la cual es una, es absoluta, está al alcance de todos. Con estas palabras termino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y además dijo que la verdad nos hacía libres. Juan 8:32. Y miren lo que dice primera de Juan 5:20 para que recobremos aliento en nuestro caminar cristiano y tengamos motivos poderosos para celebrar la Navidad este año. Primera de Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermano, oremos. Señor, te damos gracias, Dios, porque en Jesucristo tenemos tu máxima revelación. Tú nos estás revelando la verdad absoluta acerca de ti mismo, pero acerca también de cómo debemos vivir la vida, cuál debe de ser nuestra esperanza, en quién tenemos que poner toda nuestra confianza, en quién esperamos. Y todo eso lo encontramos en ti, Cristo. En ti estamos completos, satisfechos, porque es que en ti habita toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que tú también, Jesucristo, no solamente encarnaste, moriste en una cruz, resucitaste, ascendiste a los cielos, sino que prometes estar con nosotros todos los días. Qué grata compañía con quien, Señor, poder esperar, poder encomendarnos. Y cuánta paz y seguridad nos da saber que a diario caminas con cada uno de nosotros. Gracias porque eres el Verbo hecho carne y en ti creemos, Señor. Aunque fulanita y ciclanito te nieguen o piensen otra cosa de ti, nosotros sabemos que eres la revelación de Dios, el Verbo encarnado en hombre, para podernos salvar. Gracias, Señor. Continúanos bendiciendo y dándonos conocimiento de ti en el nombre de Cristo. Amén.